Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro jueves de Senia, ¿no? Martes resultó imposible hacer nuestro directo. Estaba en un curso, en una formación. Así que hemos tenido, ayer también, así que hemos tenido que saltar para hoy. Pero bien, ¿no? Lo importante no es tanto el Albertino, lo importante no es tanto la norma, si somos capaces de mantener el día, lo importante es si somos capaces de mantener la constancia, ¿verdad? Eso es importante, pero si somos capaces de mantener la constancia, al fin y al cabo no pierdes el ánimo, no pierdes la motivación. Hay algunos coaches, algunos entrenadores personales que trabajan con la norma de los 2 días. Es decir, si estás haciendo algo, puedes fallar un día, pero no puedes, bajo ninguna circunstancia, fallar 2 días. Porque si fallas un día, bien, no pasa nada, pero ya al día siguiente, cuando vas a retomar la rutina, ya empiezas a percibir que el cuerpo se resiste más, la mente se resiste más. Parece que ya no quieres, ya no tienes tantas ganas, tanta energía para volver a hacer determinada actividad, sea una dieta, sea una actividad física, sea lo que sea. Y luego ahí empieza a ser más permisivo, ya empezamos a ser más permisivos y cuando empezamos a ser más permisivos volvemos sin darnos cuenta, volvemos al tema anterior, ¿no? Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que yo creo que es común entre todos. Creo que todos tenemos pacientes que sufren con dolor lumbar y creo que más que esto, yo trabajé por muchos años con dolor lumbar y impartía clases, formaciones y todo esto de dolor lumbar. Y una de las cosas que pasaba era que los pacientes que yo tenía en clínica, muchos de ellos yo los tenía porque la calidad de la asistencia que se les había ofrecido era bastante baja. Y era bastante baja porque los compañeros, los fisios, osteópatas, médicos, lo que fuera, en este contexto que estoy poniendo, la calidad de la asistencia estaba muy centrada en lo que era la técnica, muy centrada en lo que era la terapia y poco centrada en lo que era la valoración del paciente. Cuando quiero hablar valoración, no estoy hablando esta valoración que veis ahí la gente diciendo yo creo que la valoración es lo más importante de todo. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas valorando a tu paciente? Bueno, 15 minutos. Bueno, si la valoración es lo más importante de todo, llevas 15 minutos, 20 minutos valorando a tu paciente y 40 minutos interviniendo, es porque obviamente no has hecho una valoración que merezca la pena. Y se han pasado desde este momento que les estoy comentando, cuando yo tenía ahí 60 pacientes a la semana, pasaba 12 consultas al día, iba de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, a veces 7 a las 8, a veces de las 6 a las 8. Se han pasado ahí como 8 años, que ya no estoy tanto en consulta como estaba antes. Resulta que en 8 años mucho se avanzó en el tema conocimiento, mucho se avanzó en el tema investigación, pero poco se avanzó en el tema clínica, en la perspectiva clínica, en el cambio clínico. ¿Okay? Si os pasa también algo así, o si a lo mejor has tenido pacientes así, o si a lo mejor has pasado por situaciones como esta, donde la gente se enamora más de la posible solución que del problema, es común que esto pase. No es normal que pase porque no debería pasar, pero es común que pase. Entonces, teniendo en cuenta esto,
fue que le propuse a Ruby que hoy habláramos de dolor lumbar. Y vamos a hablar de dolor lumbar de una forma muy, muy estructurada para que puedas construir ahí los ladrillos en la cabeza, que puedas conectar no solamente la parte mecánica de todo esto. La parte mecánica tiene su importancia, aunque se vaya disminuyendo cada vez más el tema estructura. La estructura tiene un papel, tiene una importancia, es obvio. No hay cuerpo que se aguante de pie si no hay estructura para soportarlo, ¿no? Para aguantarlo. Músculos, estamos hablando de músculos, estamos hablando de huesos, estamos hablando de ligamentos, tendones y todo. Obviamente la estructura tiene su papel. La estructura pierde un poco su papel, pierde un poco su importancia cuando estamos hablando de modulación del dolor. Entonces ahí, si tuvieras que apuntar algo, ya podemos arrancar, y como estamos hablando de dolor lumbar, hoy no tengo ningún compromiso de terminar esto en 1 hora, vamos hablando. Quiero que desvincules una cosa de la otra, para poder hacer tu razonamiento clínico respecto a columna lumbar. Quiero que desvincules una cosa de la otra, ¿okay? Porque si no te van a confundir los conceptos y te va a venir la cabeza todo el tiempo, pero me han dicho que la estructura, y esto te va a atrapallar ahí el rol. Entonces, no vamos a hablar al principio de modulación del dolor. Modulación del dolor, si nos da tiempo, dejamos para hablar más al final, ¿okay? Del directo de hoy. Pero sí que vamos a hablar del assessment, del abordaje inicial, de la valoración al principio de estos pacientes que te llegan con dolor lumbar crónico, ¿vale? Dolor lumbar crónico es un supermercado como campo de actuación, porque es la mayor causa de bajas laborales, está vinculada a dolores lumbares, la mayor prevalencia de personas que no vuelven al trabajo, se jubilan de forma precoz y todo esto está vinculado a problemas lumbares, a las modificaciones o las alteraciones emocionales, cognitivo-conductuales que genera el dolor crónico. Entonces, dolor lumbar es algo que vende mucho, ¿okay? Y estoy hablando vende mucho no en plan marketing, estoy hablando que cómo vende mucho el mercado en salud, ya lo sabéis, y si no lo sabéis, ya es momento de darse cuenta, que hay un mercado muy grande cuando hablamos de salud, y este mercado lo que intenta hacer es vender terapias, vender lo que sea posible para que se pueda aprovechar de la falta de conocimiento, de la falta de criterio de las personas y de algunos profesionales. Entonces se vende cosas, aunque las cosas eventualmente no valgan para nada, se vende y ya está. Entonces, como es un gran mercado, se puede sacar mucho dinero, aunque no sea ético, aunque no sea moral, se puede hacer mucho dinero. Hablando de esto, hay mucho humo, hay mucha confusión, entonces hoy vamos a intentar aclarar un poco este tema confusión, principalmente en lo que dice respecto al assessment, ¿okay? A la valoración, al chequeo, a la primera consulta cuando te llega el paciente. Ok. Entonces, para arrancar, y es importante tener en cuenta eso, es importante saber que tenemos 2 condiciones que vamos a abordar en consulta: pacientes más crónicos, pacientes más agudos. No es raro que los elementos que hayan empezado el dolor, o que sean los gatillos para desencadenar el dolor agudo, no es raro que no sean los mismos elementos que lo mantienen cuando se genera una cronicidad. ¿Vale? Entonces, fíjate lo siguiente. Los elementos que generan un dolor agudo, no es raro que no sean más los mismos elementos los que van a mantener este dolor que fue un día agudo en una condición de cronicidad. Es decir, hay posiblemente un cambio de la fase aguda a la fase crónica. En la fase aguda, un dolor mucho más
es mucho más frecuente que esté vinculado a una articulación, a un ligamento, a una estructura específica. Más fácil de localizar, más fácil de abordar, más fácil de intervenir. Sin embargo, en el crónico hay una serie de modificaciones, incluso modificaciones de elementos fuera de la columna vertebral, de los cuales vamos a hablar hoy, que son capaces de mantener esta molestia, este dolor, aunque ya no haya más el gatillo inicial. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del assessment, vamos a intentar poner en nuestra cabeza que el diagnóstico que tengamos que sacar al final de una valoración, las conclusiones, las hipótesis, no tienen tanto que ver con si no es agudo, no tiene tanto que ver con una estructura, sino que probablemente con un sistema. ¿Okay? Entonces, empezamos así, sacamos dos flechas. Si es agudo, probablemente yo voy a hacer un abordaje más estructural. ¿Okay? Estamos hablando de dolor lumbar, es un dolor articular que puede ser por una compresión radicular, puede ser por una compresión de carrillas articulares, puede ser por un tema discal, puede ser un tema muscular, un espasmo muscular. Si es agudo, lo que vamos a enfocarnos es en lo que está ahora mismo molestando al paciente y cuáles son las mejores herramientas que tengo yo para utilizar en este momento y generar analgesia endógena y ya está. ¿Okay? Y ahí no entra la pelea, de que mucha gente se enamora más de la pelea de lo que de las soluciones, ¿no? Entonces, esto es pseudociencia, esto no es pseudociencia, esto vale, esto no vale. Es en este momento del dolor agudo, cuando el tema es más articular, que la manipulación articular tiene su mayor beneficio. ¿Okay? La manipulación articular en este momento, en el dolor agudo, es cuando hay el mayor beneficio. Si no hay contraindicaciones a la manipulación articular, ahí se obtiene una buena, una buena herramienta para una búsqueda de un confort, una comodidad más a corto plazo, ¿okay? En esta parte más aguda. Sin embargo, los efectos en el crónico ya no son los mismos. Entonces, si tenemos en el agudo un efecto bastante potente de la manipulación, en el crónico este efecto ya no es tan potente. En el agudo el dolor está muy limitante en general, entonces pedirle al paciente que haga movimientos ya nos va a generar pequeñas limitaciones. ¿Por qué pequeñas limitaciones? Pues imagínate lo siguiente, cuando tenemos un hombro superinflamado, le pedimos al paciente que mueva el hombro, el pensar en mover el hombro ya puede generar dolor de hombro. Entonces las conclusiones son poco precisas, porque está muy inflamado, está muy reactivo todo lo que estamos hablando. Pero cuando ya es un agudo en dirección a un crónico, la cosa va mejorando y ahí empezamos a ser más capaces de entender qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Entonces, cuando estamos hablando del assessment, ¿vale? Y el assessment aquí estamos hablando ahora mismo. En el agudo está puesto. El agudo aborda el tema sintomatológico hasta que pueda bajar la molestia. Pero en el agudo, que ya no es agudo de una semana, ya va caminando para un subagudo, para un crónico. En este nos importa más algunos fenotipos. ¿Okay? Hay varios fenotipos. Hay fenotipos de dolor, por ejemplo. No estoy hablando de fenotipos de dolor. Si fueran fenotipos de dolor estaríamos hablando de nociplástico, neuropático, nociceptivo. No es esto. Pero hablando de control motor, hablando de equilibrio neuromuscular, hablando de sistema de protección articular, tenemos dos fenotipos principales ahí. ¿Okay? Podríamos abordar esto desde otra perspectiva, como por ejemplo de la clasificación por subgrupos de dolor lumbar y todo eso. Nos demandaría un poco más de tiempo, pero dividimos esto en dos al principio para que lo puedas tener más claro. Vamos a dividir en dos fenotipos. Un fenotipo en este paciente más crónico o que ya no es un agudo de una semana, sino que va caminando ya 2 semanas, 3 semanas o algo así. Un fenotipo es un fenotipo más rígido y otro fenotipo es otro fenotipo más laxo. ¿Okay? Vamos a poner al principio dos fenotipos. Un fenotipo más rígido, un fenotipo más laxo. Okay.
En ambos, las características del dolor serán características distintas, ¿vale? En ambos debemos poner un enfoque muy potente en todo lo que son factores modificables. Por eso es importante este abordaje más funcional. El abordaje más funcional va a dirigirse más a los factores modificables del dolor crónico. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, del fenotipo que tiene más tensión muscular, más rigidez muscular, estamos hablando de un fenotipo donde hay un aumento del nivel de contracción muscular. Entonces, es un paciente, una paciente que te llega, está haciendo la valoración, cuando vas a mirar los paravertebrales, son paravertebrales superactivados, porque puede haber espasmos, puede haber puntos gatillos, pero es una musculatura bien diseñada. Cuando vas a mirar los músculos abdominales, vas a ver que son músculos que están hiperactivados, incluso en momentos donde no deberían estar hiperactivados, como por ejemplo en la posición supina. Y en cambio, en el otro grupo, en el grupo que es un grupo más laxo, es un grupo de pérdida de control, lo que vas a observar es justo al revés. El mismo patrón de dolor, las mismas características de dolor, pero en este grupo la calidad del sistema muscular es bastante más baja, el tono neuromuscular es bastante más bajo. Y fíjate que para esto no te hace falta ni siquiera hacer las palpaciones. Es decir, si le pides al paciente que se quite la camiseta, de mirar más o menos, ya lo vas a pillar, ¿no? Y si has observado bien cómo está sentado este paciente en la recepción de la clínica, cómo se levantó, cómo se movió, el ángulo del tronco, el desplazamiento del centro de masa, entonces del centro de gravedad, más o menos ya vas a pillar ahí la idea de que pues, es un paciente que tiene una tendencia más, fíjate, una tendencia más a la protección del movimiento. Cuando estamos hablando de protección del movimiento, estamos hablando de músculos más rígidos, mucho más tónicos, es decir, mucho más fuertes. Entonces, en este fenotipo de protección de movimiento, si le pides al paciente, esta es una prueba funcional, le puedes pedir, si le pides al paciente que agarre algo que está en el suelo, por ejemplo, entonces ahí tienes que tener un espacio más o menos libre, no hace falta que sea un super espacio, poner un espacio libre, ponemos un objeto en el suelo y le pedimos al paciente, por favor, agarre el objeto, recoge el objeto, por favor. Entonces ahí cuando le pedimos al paciente que haga esto, el fenotipo súper rígido, lo que va a hacer es un movimiento totalmente estructurado, donde no se relaja para nada para poder hacer este movimiento de bajar, agarrar un objeto y volver a subir. Son músculos súper tensos. Es un sistema de protección y lo ves dibujado delante de ti. Lo ves dibujado incluso cuando miramos estos informes, si les suena, los informes ahí, ¿no? Hay muchos informes ahí que no valen para nada, pero cuando la gente busca, los pacientes buscan información en internet, ya sabes que buscan por desesperación, por no tener la información correcta. Entonces, ¿cuántos de vosotros ya habéis visto la forma correcta de recoger algo del suelo, ¿no? De agarrar algo del suelo? Entonces, ves ahí uno que hace un movimiento con una flexión lumbar y agarra las cosas y la trae de vuelta, y hay una X, como si esto fuera mal, y una otra imagen al lado de un dibujito, una persona flexionando rodillas, flexionando cadera, bajando con la columna totalmente estructurada, pum, y ahí agarra algo y ahí sube, todo durito, ¿no? Como un bloque o varios bloques. Y diciendo así, esta es la forma correcta de hacer este movimiento. Bueno, no hay forma correcta de hacer el movimiento. El paciente que tiene el fenotipo más rígido, más stiffness, este es el fenotipo que va a hacer este dibujo de movimiento para ti en consulta. Entonces, cuando tú le pides, agarra esto o recoge esto que está en el suelo, lo que vas a ver es justo esto. Es un patrón de movimiento que va hacia abajo con múltiples elementos de protección. Entonces me voy agarrando en diferentes lugares de mi propio cuerpo, voy muy lento para que pueda ir bajando, protegiendo todo lo que
percibo como peligro, y esto aumenta aún más la vigilancia del sistema central y aumenta aún más el tono muscular de los músculos que ya están tensos, mientras que el otro grupo de pacientes lo que va a hacer es justo el movimiento que le ahorra más energía. Y en general el movimiento que le ahorra más energía es saltar al movimiento de flexión de cadera. Entonces, en este grupo, en el grupo de pérdida de control, vas a percibir lo siguiente. Hay una sobrecarga de activación de lo que es la transición toracolumbar, la charneala toracolumbar. Entonces, hay esta zona entre T12 y L1, esta zona donde ves ahí el ángulo costovertebral, vas a observar un aumento de tensión en esta zona. Y luego vas a observar que en estos movimientos coordinados, en estos movimientos organizados, estos pacientes suelen saltar la pelvis, es decir, no integran la pelvis en el movimiento, en este que estamos hablando de agarrar algo en el suelo, y el eje de movimiento es casi como si fuera directamente a la rodilla. Entonces es como si tuviera aquí la transición toracolumbar, hay T12L1, como si hubiera un arco lumbar que está disfuncional o con tilt anterior o con tilt posterior de la pelvis, es decir, o con retroversión o con anteversión de la pelvis, da igual. Pero parece que el glúteo no se activa en este contexto o que la pelvis no se integra en este contexto y luego el movimiento se va directamente a la rodilla. Entonces es como si tuvieras un brazo de palanca enorme, porque la palanca debería ser corta, rodilla, pelvis, pelvis, transición toracolumbar. Y en este grupo lo que percibes es que hay un eje de movimiento que va de la transición toracolumbar a las rodillas del paciente, saltando la pelvis como eje estabilizador. ¿Okay? Entonces, cuando le pides este movimiento al paciente, ya puedes más o menos, si no lo has pillado al mirar al paciente caminando, si no lo has pillado cuando el paciente se levantó de la silla, si no lo has pillado en algún otro momento, cuando le pidas eso, ya te darás cuenta más o menos de cuál es el grupo que tengo aquí. Si es un fenotipo más cerca de lo que es una estructura más rígida, que no se mueve mucho y está todo el tiempo buscando protección, o si es una estructura más laxa, una estructura más de pérdida de control neuromuscular, que funciona más bajo sobrecargas mecánicas sobre el sistema de protección articular. Ahí estamos hablando de cápsula articular, ahí estamos hablando de carrillas articulares, ahí estamos hablando de ligamentos. Y hay una pérdida funcional ahí en un tema más estructural, más densidad muscular. ¿Okay? Entonces, tenemos estos dos grupos. Entonces, esta es una prueba funcional. Yo te recomiendo que le pida al paciente. Pide esta prueba al paciente antes de que se tumbe en la camilla. ¿Okay? Se van a hacer pruebas en camilla, yo las hago. Pide estas pruebas funcionales antes que el paciente se tumbe, para organizar un poco el tema de la exploración física. Termina de hacer la anamnesis, elige tus hipótesis diagnósticas, luego las pruebas activas y luego las pruebas pasivas que quieras hacer, que veas coherente. ¿Okay? Entonces ahí podemos observar cosas que aquí me lo he apuntado para decirles. Velocidad del movimiento en el grupo que es más laxo suele ser un movimiento más rápido, en el grupo que es más rígido suele ser un movimiento más lento, más protegido. Ese es un punto importante. El dolor del fenotipo más rígido es un dolor que está más al final del movimiento. Es un dolor que está más en el end range. Entonces, cuando me estoy acercando al final del movimiento, si me pides un movimiento de flexión, por ejemplo, hazme un movimiento de flexión, ¡pum! Este dolor en el fenotipo más rígido será un dolor más en el end range, es decir, cuando me estoy llegando al final de la capacidad de moverme, es ahí que me duele. O a lo mejor es para arrancar la vuelta que me duele, o a lo mejor es en el encaje terminal, ¡pum! Mientras que en el otro grupo, el grupo más laxo, es al revés. En el otro grupo más laxo, el dolor suele ser a medio camino. Entonces yo le pido, hazme una flexión lumbar, por favor. Y cuando va a hacer la flexión lumbar, arranca bien. No, mira, aquí no me duele.
Y empieza, flexiona. Mira, aquí me duele. Aquí me empieza a doler, y ahí sigo, pues a lo mejor aquí ya no tengo dolor, voy al final, aquí no tengo dolor, y ahí vuelo, mira, aquí otra vez me duele, y ahí vuelo y bajo. Esta es otra característica del grupo que es más laxo. Entonces el grupo que tiene un fenotipo más rígido suele tener un eje de movimiento donde la molestia suele pasar en el end range, en el final del rango de movimiento, mientras que el grupo más laxo suele pasar más en el medio del movimiento que está ejecutando. Y estamos hablando de dolor lumbar, pero podríamos estar hablando de cervical, podríamos estar hablando de rodillas, de torácicas, de cualquier otra cosa. ¿Okay? Suele haber más miedo y suele haber más evitación del movimiento cuando estamos hablando de pacientes que están en el grupo rígido. ¿Okay? Suele haber más miedo y evitación en el paciente que es más rígido, tiene más protección para intentar evitar el dolor. Y si te das cuenta, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque este paciente que es más rígido se imagina que tenga un drive mental aumentado, es decir, es más vigilante, está más sensibilizado, está todo el tiempo en búsqueda de no sentir lo que está pasando. Entonces, es normal que veas que ahí hay más evitación, que veas que hay más ansiedad, que veas que hay más miedo, porque es una persona que está más enfocada en controlar todo lo que hace, ángulo a ángulo, eje a eje, movimiento a movimiento, para poder hacer. ¿Cuántos no tenéis? Seguro tenéis pacientes que son fantásticos, que son muy buenos, que cumplen con todas las pautas que tú les pides y que tienen dolor lumbar, a lo mejor en este contexto que estamos hablando, y que te dicen, hoy me duele. A lo mejor fue porque hice un mal movimiento en el gimnasio, no sé qué, ayer, porque tú me dijiste que no hicieras esto, pero yo lo hice y al final hoy me está doliendo, así que algo debe haber salido mal. ¿Verdad? Seguro tienes ahí estos pacientes que son súper disciplinados, pero que cuando saltan un poco la norma y vuelve el dolor, te dicen, no, seguro fue por esto. Probablemente no fue el movimiento que hizo, fue alguna otra cosa. Pero como es hipervigilante, se enfoca mucho en su percepción de dolor, incluso en su no percepción del dolor, es natural que en lo que tú te enfocas, que se expanda, ¿no? En lo que nos enfocamos, se expande. Lo que alimentamos, crece. Entonces, cuando estás más vigilante, es normal que tengas ahí más ansiedad, más miedo, más protección, un movimiento más ralentizado, más carga muscular para las lumbares. Mientras que cuando vas con una cabeza más relajada, un tono muscular más relajado, no tan vigilante sobre todo lo que está pasando, es normal que la cosa se organice mejor. ¿Okay? En los pacientes que sufren hay una prueba cuando le pides al paciente que agarre algo del suelo, que suele pasar que es una señal de gala, tal cual. Es decir, el paciente cuando hace el movimiento para agarrar algo, o cuando tú le pides flexión del tronco, cuando vuelve a ponerse de pie, imagínate aquí, a ver si se puede ver, creo que sí. Entonces me pides, yo hago el movimiento, y ahora voy a volver para acá. Y cuando estoy volviendo, lo que vas a observar es que yo me agarro en algún lugar de mi cuerpo, me agarro en los muslos, por ejemplo, para poder subir la columna. En el fenotipo, que es más rígido, por ejemplo, yo le pediría que hiciera esto, y es normal que a la vuelta agarre alguna parte del cuerpo para poder hacer esto lentamente. Ok, estoy seguro. Ahora bueno, esto se llama señal de gala. Entonces, es común que encuentres esto. Es común que un montón de personas que estén mirando esto se dé cuenta que cuando vuelve de un movimiento, que se agarre en algún lugar para poder hacer este movimiento. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí las características de los dos fenotipos.
A ver si hay algo más importante que tenemos aquí. Y es importante que tenéis en cuenta lo siguiente. En los pacientes que tienen pérdida de control de movimiento, no es raro que veas una inversión del ritmo lumbopélvico. ¿Te acuerdas del ritmo lumbopélvico? A lo mejor tengo aquí... pero está muy complicado agarrar el libro. El ritmo lumbopélvico, ¿no? Cuando van a hacer un movimiento de flexión del tronco, por ejemplo, le pedimos al paciente que agarre algo del suelo. Prueba número 2, pídele una flexión del tronco y que vuelva a la posición 0. El ritmo lumbopélvico es el ritmo que nos dice que en un primer momento lo que se debería mover es la cadera, en el segundo momento lo que se debería mover es la columna lumbar, en un tercer momento lo que debería pasar es un desplazamiento posterior de la cadera, luego las torácicas y las cervicales hacia abajo, y luego para volver el primer movimiento debería ser de la cadera, luego debería haber un movimiento de extensión lumbar y se termina el movimiento con un movimiento de cadera otra vez. Es un ritmo lumbopélvico, por ejemplo. Y en los pacientes laxos, en los pacientes con el fenotipo de pérdida de control, lo que suele pasar es que hay una inversión de este ritmo. Entonces, lo que ves es una flexión lumbar muy marcada al principio del movimiento. A lo mejor la pelvis ni siquiera se mueve o se mueve a la inversa, es decir, debería venir hacia adelante, se va hacia atrás para proteger el movimiento. Y lo que ves también en la vuelta del movimiento es un aumento de la carga de tronco y una pérdida de actividad de cadera con una inversión de este ritmo lumbopélvico, ¿vale? A ver aquí la pregunta de Miriam. ¿Esta caracterización de pacientes rígidos y laxos es aplicable a pacientes con dolor mecánico e inflamatorio? Sí, es una clasificación mecánica. ¿Okay? El fenotipo del dolor o las características del dolor, mientras sea crónico, va a generar adaptaciones en el movimiento, que es de esto que estamos hablando. Ahí da igual cuál es el origen del dolor. Se sospecha que uno de los elementos de cronicidad sea, en algunos pacientes, sea justo esta perpetuación del cambio de calidad de la función motora, de la función motriz, de la integración de los circuitos proprioceptivos, ¿vale? Por ahí ya estamos hablando de modulación del dolor. La adaptación del movimiento no es dependiente del tipo de dolor. El movimiento se adapta. ¿Se entiende? Bien, entonces ahí tenemos los tips principales para uno y para otro. Vale. Cuando hablamos de dolor, bueno, ¿ves? Mis apuntes. Yo te recomendaría lo siguiente. Llega el paciente, lo miras, busca identificar si es un fenotipo más pérdida de control, un fenotipo más rígido, y pídele lo siguiente. ¿Cuáles son las 3 tareas rutinarias? ¿Ok? Tiene que ser funcional, ¿vale? Tiene que ser algo que el paciente utiliza todos los días, porque esto es lo que nos interesa, que vuelva a ser funcional lo más rápido posible. Y los principales cambios están en las actividades, las tareas funcionales, las tareas rutinarias que practica todos los días. Entonces pide al paciente que te comente o que te enseñe las 3 actividades o los 3 movimientos que más le cuesta hacer todos los días, que más le limita el dolor. ¿Okay? Y ahí puedes buscar la utilización de este parámetro, este movimiento, estos 3 movimientos que el paciente te comente como parámetros clínicos para orientar un poco tu mirada respecto a en qué dirección voy, ¿vale? Pídele al paciente. 2 de ellas suelen ser esto que comentamos. Una, agarrar cosas del suelo y ponerse de pie otra vez. Otra de ellas, este movimiento de flexión y vuelta a la extensión lumbar. Y pídele algún otro movimiento que le puede estar molestando. Este ahí es tu parámetro funcional número 1. Luego vamos a hablar de T1, T2, T3, que es otro T1, T2, T3, que no tiene nada que ver con el SMA. Pero pide esto, 3 movimientos funcionales donde puedas identificar si hay patrones más rígidos, si hay patrones más laxos, más de pérdida de control de movimiento. Obviamente en patrones mecánicos esto tiene mucho más aplicabilidad. Cuando hablamos de dolor, a ver aquí, Jacopo, ¿qué tal máquina? Si los mecanismos de dolor crónico y agudo son diferentes, ¿a qué se refiere cuando afirma que no es raro que el gatillo que genera el dolor agudo
sea lo mismo que mantener el dolor crónico. No, el gatillo que generó el dolor agudo no es el mismo, Jacopo, que generó el dolor crónico. ¿Vale? No suele ser el mismo, es al revés. No es que sea el mismo, es que no es el mismo. ¿Vale? Bien. Entonces, dolor crónico. ¿Vale? 70% de los dolores crónicos que nos llegan a la consulta, ahora no estamos hablando de fenotipo, suelen tener características, 90% suele ser un dolor no específico. ¿Okay? Entonces vemos aquí el comentario de Nelly, por ejemplo, que debe ser una paciente, que dijo, buenas tardes, yo tengo 2 hernias de disco, L3 y L4 y duelen mucho, es verdad. Para viajar, levantar algo del piso, doblo rodillas primero para poder hacer el movimiento. Bien, perfecto. Entonces, cuando hay este relato, por ejemplo, que imagino que ya sea algo crónico, lo que tenemos es que un 90% de los dolores lumbares crónicos suelen ser dolor no específico. Entonces, fíjate en la estadística. ¿Okay? Un 90% de los dolores lumbares crónicos suelen ser no específicos. ¿Qué significa ser un dolor no específico? Significa que no hay una articulación probablemente que sea el responsable por el mantenimiento de este dolor. Probablemente es un circuito, un sistema, un mecanismo disfuncional, no es más una articulación. Entonces, cuando la gente dice, esto viene del psoas, oye, pobre del psoas, ¿no? El músculo del alma, pobre del psoas. Esto me duele por el psoas, esto me duele por la sacroiliaca, esto me duele porque tengo una hernia en el L3, esto me duele porque tengo una hernia en el L4. En general no es real. El dolor es real, obvio. La causa, la justificación, la localización, en general no es real. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que no es real? Porque un 90% suele ser no específico. ¿Qué significa esto? Que hay un 10% donde hay una causa conocida. Entonces, por ejemplo, cuando es un dolor por hernia, cuando es un dolor por una radiculopatía, esto cae en la categoría dolor neuropático que está en estos 10% de causa conocida. Es un dolor neuropático, tiene un recorrido nervioso. Ves ahí el dermatoma, ves el miotoma, ves las metámeras, ves el mapa ahí de pérdida o de alteración de función bien dibujado delante de ti. Vas siguiendo el recorrido del E2, te da L2, vas siguiendo el recorrido del E3, te da L3, vas siguiendo el recorrido del E4, te da L4, del E5, de S1. Y en general, cuando haces pruebas de reflejos tendinosos, por ejemplo, el reflejo rotuliano, lo que vas a ver es que si hay una compresión en algún nervio, una compresión radicular, lo que va a pasar es que hay una alteración, una modificación de ese comportamiento reflejo de la rodilla, por ejemplo. O hay una pérdida de función motora o una pérdida de función sensorial. Eso está en los 10% conocidos. O sea, ahí en estos casos podemos decir, es un dolor que viene por la hernia, es un dolor que viene por la protrusión, es un dolor que viene por el segmento articular del L4, L5, L5, L1, L3, L4, lo que sea, porque es un trayecto muy bien dibujado. Si no es eso, y ya hemos eliminado red flags, ¿okay? Y te recomiendo echarle un ojo. A lo mejor yo les puedo subir alguna literatura, lo dejé aquí. A lo mejor les puedo subir alguna literatura hablando del sistema de flags. No sé si os habéis tomado el tiempo ya para buscar de dónde sale el sistema de flags, ¿no? Red flag o yellow flag, la bandera roja, la bandera amarilla. El sistema de flags se expandió, por ejemplo. Actualmente tenemos banderas naranjas. ¿Okay? Banderas naranjas son banderas que nos hablan de síntomas psiquiátricos, por ejemplo, depresión, alteraciones de trastornos de personalidad. Tenemos banderas azules que hablan de percepción respecto al trabajo y a la salud, o creencias respecto al ambiente laboral. Tenemos banderas negras que hablan del sistema contextual o de obstáculos contextuales, las leyes, conflictos con
con aseguradoras, súper solicitud de la familia, me súper demandan para todo. Entonces, no solamente tenemos red flags, tenemos yellow flags, pero ahora tenemos blue flags, tenemos black flags, tenemos orange flags. Todo esto va formando un poco el perfil de nuestro paciente. ¿Okay? Pero volviendo al tema, cuando estamos hablando entonces de dolor crónico, estamos hablando que un 10% es un 10% específico, ahí entran los dolores neuropáticos y ahí entran los dolores sistémicos por red flags, por ejemplo, es un cáncer, es un dolor oncológico, es alguna otra condición sistémica que está generando el dolor, pero si no es eso, lo que tenemos es un 90% de dolores no específicos. Okay. De estos 90% de dolores no específicos, lo que vamos a tener es que un 70% suele ser mecánico. ¿Okay? Un 70% suele ser mecánico y un 30% suele ser no mecánico. Entonces, de estos 90%, de cada 10, 9 suele ser no específico, es decir, da igual la zona que vayas a manipular, es decir, no tiene que ver con el segmento articular ni con la prueba diagnóstica. Y de estos 90%, de estos 9, 70% suele ser mecánico y un 30% suele ser no mecánico. Es decir, tengo que investigar alguna otra cosa, algo más visceral, algo más intestinal, algo más cardíaco, algo más torácico, algo más pélvico, que pueda estar generando un dolor referido a zonas lumbares, pero que todavía no es un problema lumbar en sí mismo. ¿Okay? Y hay frameworks, ¿vale? Para que puedas filtrar esto, cómo llegar a un framework diagnóstico para un dolor lumbar, eliminando condiciones viscerales, ¿vale? Hay un framework para esto. De hecho, salió hace poco una investigación hablando del fenotipo de pacientes que sufre de reflujo gastroesofágico funcional que podría obtener beneficios del entrenamiento diafragmático. Salió hace poco, ahí en un congreso de neurogastroenterología, si no me equivoco. ¿Okay? Son pacientes no obesos, en general mujeres, entre 30 y 55 años. Hay algunas características. Es importante conocer algunas características de las condiciones de nuestros pacientes o de las enfermedades o las disfunciones para no utilizar el tratamiento equivocado con los pacientes. ¿Okay? Entonces tenemos un 70% que es mecánico, un 30% donde voy a necesitar investigar más cosas. Estos otros 30% que voy a necesitar investigar más cosas los dejamos para otro momento. Nos quedamos aquí en estos 70% que tienen más que ver con condiciones mecánicas. ¿Okay? En estos 70% que tienen más que ver con condiciones mecánicas, y estamos hablando del assessment, estamos hablando de la valoración lumbar, no de la modulación del dolor. La modulación del dolor es otra cosa. ¿Vale? Hay algunas pruebas que podrías estar haciendo para poder verificar la integración del sistema lumbopélvico en el sistema de movimiento. ¿Vale? Estas pruebas, a ver que las dejé aquí, no les voy a pasar foto a foto, pero estas pruebas, mira, voy a girar la pantalla aquí, luego subo al grupo de WhatsApp. ¿Vale? Por estas pruebas, como veis aquí, de subgrupos de individuos con dolor lumbar, son 6 pruebas que van desde, mira, ¿ves? Cambios importantes del patrón motor. Esto también se puede medir aquí. El paciente sentado le pide que estires la rodilla, como si fuera una neurodinámica, pero no es neurodinámica. ¿Okay? Movimientos de hacer el gato, como sentar sobre los talones, flexionar rodillas en decúbito prono, o el movimiento de corrección de la pelvis en bipedestación. Este movimiento de ponerse en apoyo unipodal y mirar el desplazamiento del tronco hacia un lado y hacia el otro. ¿Okay? Tiene una evidencia bastante buena en este contexto. Luego les puedo subir al grupo de WhatsApp, si queréis. Les subo al grupo de WhatsApp si os interesa. ¿Vale? Son pruebas no para determinar el origen del dolor. Recuerdas que un 90% es no específico, no vas a identificar el origen del dolor. ¿Okay?
Lo que vas a identificar es si hay fallos de la integración del patrón de movimiento en el control motor. Y ahí si lo has dividido en dos fenotipos antes, un fenotipo más rígido, un fenotipo más laxo, probablemente esto te va a valer para entender por qué lado o en qué dirección puedo conducir mejor mi consulta o mi terapia para que yo pueda generar un resultado más satisfactorio en este contexto, ¿vale? Entonces ahí son pruebas de patrón de movimiento. Y hay variaciones, hay variantes de todo esto. Yo suelo utilizar una prueba que no está aquí, pero no está aquí, tal cual, ¿vale? Tenemos un grupo de WhatsApp, Fabi, no me recuerdo si Isabel está ahí, puede ayudarme con la palabra para entrar en el grupo de WhatsApp. Pero tenemos un grupo de WhatsApp, es un grupo del directo aquí, donde yo les informo que va a ser el directo del día, los materiales que utilizamos, todo esto, que es del grupo aquí, de las personas que están aquí con nosotros. Comenta grupo, dijo Isa, ¿no? Nuestro soporte es una máquina. Si quieres estar en el grupo de WhatsApp, comenta grupo y métete ahí, ¿vale? Es donde subimos los materiales. Y eventualmente subimos también a Telegram. Ahora estamos subiendo más al grupo de WhatsApp. Entonces, hay ahí entonces toda esta parte de control motor que puedes estar valorando. Te recuerdo que esto la modulación del dolor es otra cosa, ¿vale? Pero hay una otra prueba que a mí me gusta mucho utilizar, que es una prueba de Shirley Charman, que ella utiliza, ¿okay? Y esta prueba me enseña mucho. Es una prueba que utilizo también para clasificar mis pacientes cuando hay trastornos autonómicos. Y me ayuda mucho porque nos habla del sistema de bandejas. Nos habla del control de la bandeja, ¿vale? Cuando hablamos del control de bandeja, estamos hablando de que la mayor parte de los pacientes que tenemos actualmente con dolor crónico tienen que ver con las lumbares. Vale, esto está perfecto. Pero hay un concepto, que es este concepto de la bandeja, que dice lo siguiente. Imagínate la columna, que está ahí sobre la pelvis. Imagínate que esta aquí es la bandeja. Déjame cerrar la botella porque no sé. Imagínate que esta es la columna, ¿okay? Lo que duele es la columna. Pero lo que le ofrece soporte la columna es la pelvis. Como veis aquí, la pelvis. Así que la pelvis sería el sistema de bandejas, ¿okay? Entonces, la botella solo puede adaptarse a mejor o a peor si la bandeja le permite hacerlo, ¿okay? Si la bandeja no se adapta, la botella no puede adaptarse bien. Entonces hay un concepto de botella y hay un concepto de bandeja, como si la botella fuera la columna y si la bandeja fuera la pelvis. Esto también nos va a valer cuando hablamos de trastornos autonómicos, que no es el tema hoy, pero cuando hablamos de trastornos relacionados a columna lumbar, es uno de los fundamentos base para la resolución de casos crónicos de larga duración que no suelen responder bien a los tratamientos más patrones. ¿Qué quiero decir con esto? Voy al pilates, no me resuelve nada, voy al yoga, no me resuelve nada, voy al fisio que trabaja con terapia manual, voy al osteópata, voy al quiropráctico, aguanto 3 días sin dolor, pues ya me vuelve el dolor. Cuando es un dolor rebelde, crónicamente rebelde, que es más difícil de encontrar una solución, la bandeja en general tiene una participación importante en todo esto. A ver si me sale la foto. Y ahí, como veis, esta foto es preciosa. Es del libro de Shirley Charman, ¿okay? Para dar el crédito a quien lo tenga, obviamente. Y esta prueba me gusta mucho porque cuando tenemos pacientes que vienen con dolor lumbar crónico, lo que suele pasar es que, o más bien por la repetición de los episodios de dolor crónico, o más bien porque la inflamación al principio fue una inflamación importante y generó modificación del comportamiento muscular, lo que suele pasar es que, si veis ahí, en la foto que está arriba, Jacopo, luego os pongo aquí Shirley Charman, en la foto que os pongo arriba,
Veis ahí que este paciente está en prono. Lo que le voy a pedir es que suba la pierna en extensión, en dirección al techo. Es decir, que lleve el talón en dirección al techo, manteniendo la rodilla estirada. ¿Qué debería pasar? En esta prueba lo que debería pasar es que al subir la pierna, este primer movimiento debería empezar por la activación del glúteo mayor. Esto veis ahí en la foto de arriba, la estructura del glúteo mayor, que sale de la pelvis y va al fémur. ¿Vale? Este es el motor primario del movimiento. ¿Okay? Luego, en pacientes que sufren con condiciones crónicas, con dolores crónicos, con modificaciones del patrón motor de la columna lumbar, con dificultad de integración en el sistema proprioceptivo, en el sistema sensorial de los movimientos, lo que suele pasar es lo que está en la foto de abajo. En la foto 2, la que está abajo, lo que ves es una estructura que sale de la pelvis y que va a fijarse debajo de la rodilla, ¿okay? Ahí en la tibia. Y cuando le pedimos al paciente que estire la pierna en dirección al techo, que lleve el talón en dirección al techo, lo que suele pasar es que hay una activación de estos músculos, que son los isquiotibiales, y hay una pérdida de activación de los músculos estabilizadores primarios, que son los glúteos mayores. Entonces hay un aumento de la actividad de músculos movilizadores, es el isquiotibial, y una disminución de movilidad de los músculos estabilizadores proximales. ¿Esto qué significa en plan sencillo? Significa más o menos lo siguiente. Imagínate hacer bíceps en el gimnasio y agarras las pesas y estás haciendo el bíceps aquí. Bien, la palanca es corta, yo estoy utilizando mi mejor sistema estabilizador, mi mejor sistema motor. Ahora, si pongo la palanca aquí, estoy lejos del centro de gravedad y empiezo a hacer esto me va a costar muchísimo más. ¿Por qué? Porque el punto de carga está muy distante del centro de la articulación. Entonces aquí hay mucho más carga que aquí. ¿Qué pasa? Lo mismo cuando vemos esta foto. Es lo mismo. Entonces, ¿os acordáis que os comenté antes que había un fenotipo que saltaba de la transición toracolumbar a las rodillas? Es casi como si no activara la cadera. Suele ser este grupo de pacientes. Es más frecuente que pase esto en este grupo de pacientes, en este grupo donde hay pérdida de regulación. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que si yo tengo problemas en L2, L3, L4, L5, cualquier lugar ahí en esta zona, esto es la botella. Entonces, para que yo pueda darle condiciones a la botella de que no me duela, yo lo que necesito en un primer paso es darle condiciones a la bandeja de que se gestione bien, de que se equilibre. Y uno de los principales elementos reguladores de la bandeja es el glúteo mayor. Entonces, ¿qué hacemos aquí para que podáis ya reproducir esto con vuestros pacientes mañana? El primer paciente que se pone en prono, le apoyas 2 dedos sobre el glúteo, 2 dedos sobre los isquios tibiales. 2 dedos en los glúteos, 2 dedos en los isquios tibiales. ¿Qué le vas a pedir? Que suba la pierna en dirección al techo, como está en la foto. ¿Qué tienes que identificar aquí en este contexto? Que el primer músculo que se activa sea el glúteo mayor, el dedo que está arriba. Si lo que se activa es lo que está abajo, son los isquios tibiales, ya sabe que hay una pérdida de control aquí de la pelvis. ¿Okay? Puede pasar de los dos lados, puede pasar de un lado solo. Si pasa de los dos lados, vas a buscar abordajes que sean más estructurados de una forma bipodal. Si pasa más de un lado, vas a saber que tienes ahí un patrón rotador más importante, que de un lado se controla bien, pero de otro se descompensa y hay una hipermovilidad reactiva. ¿Vale? Cuando pasa esto, de la hipermovilidad reactiva, recuérdate que el dolor puede estar en cualquier uno de los dos lados. El dolor puede estar del lado hipermóvil o el dolor puede estar del lado hipomóvil. ¿Okay? Entonces, esto no es una relación de causa y efecto con el dolor, por eso no quiero que os perdáis en este contexto. ¿Okay? Puedan haber modificaciones motoras, pero esto no significa que el paciente vaya a tener dolor. Pero si hay dolor y hay componentes mecánicos,
estos componentes mecánicos probablemente tienen que ver con esto que estamos hablando, con estas pruebas que estamos hablando, con esta integración del sistema motor que estamos hablando. ¿Ok? Y pasa, entonces, cuando vas a establecer tu razonamiento clínico respecto a esto, y estamos hablando en plan assessment, ¿okay? Vas a establecer tu razonamiento clínico respecto a esto. Yo le comenté a Esther ayer. Esther es una amiga que vive en Zaragoza, donde va a ser el Congreso de Salud Neurofuncional, que vamos a hablar ahí de bruxismo. Yo voy a hablar de dolor crónico, vamos a hablar de reflujo gastroesofágico funcional, cómo se puede abordar esto desde la fisioterapia, vamos a hablar de tema longevidad, mitocondrias, salud pélvica, bueno, un montonazo de cosas. Después podéis consultar ahí en el enlace, escribe Congreso, te enviamos el enlace para que puedas verlo. Yo le estaba comentando a Esther ayer, yo le dije, yo lo entiendo. A veces la gente me envía mensajes diciendo, a mí me gustaría verte pasando la consulta, pero yo lo entiendo porque la gente quiere verme pasando consultas. No, es que es interesante porque la gente justifica, ¿no? Es interesante porque quiero ver cómo haces las cosas, cómo no haces las cosas. Pues, ya, las cosas son más o menos estructuradas, es decir, tiene que haber un patrón. Si sabes mirar a los caballos, vas a conocer las cebras, ¿no? Entonces, tiene que haber un patrón. No es que el patrón te vaya a generar dolor, ¿no? El trastorno postural no genera dolor, salvo en condiciones muy específicas. Una modificación del eje de movimiento no te va a generar una debilidad articular, no tiene por qué, pero si hay un dolor crónico y también hay un fallo en el control de movimiento, esto ahí me interesa, porque puede ser un perpetuador, puede ser un gatillo que esté manteniendo este sistema, este circuito disfuncional. No la zona, pero el circuito disfuncional. Es imposible mantener un equilibrio pélvico si tengo un lado de la pelvis que no se organiza. Y si yo no puedo mantener el equilibrio pélvico porque un lado no se organiza, la estructura lumbar que está justo arriba tampoco se va a organizar. Entonces es un circuito, un sistema integrado. Cuando entendemos eso, es más fácil. Y una de las cosas que yo le comenté fue esto. Tienes que observar los patrones motores de las personas. Cada uno tiene un patrón motor diferente. Unos van a tener un patrón más extensor, otros un patrón más flexor, otros un patrón más lateral a la derecha, otros un patrón más lateral a la izquierda, otros patrones cruzados, patrones ontálgicos. Esto tú lo ves todos los días. De mirar a las personas lo identificas. Ese es el primer paso de la construcción de hipótesis. Y esto pasa, yo cuando voy a hacer este razonamiento, esto pasa en mi cabeza por 3 escenarios distintos. Es esta imagen que les voy a poner aquí. 3 escenarios distintos. Pasa toda la vez, pero por 3 escenarios distintos. Mira esta foto. Es una foto increíble. No estamos hablando de dolor, estamos hablando de control de movimiento. Les recuerdo. Mira esta foto es increíble. Entonces, lo que pasa en mi cabeza cuando estoy mirando a estos pacientes que tienen estos trastornos crónicos o tienen estas disfunciones crónicas, de verdad, para ser muy honesto, muy sincero con todos vosotros, cuando miro a las personas, cuando las veo moviéndose, esto ya está en mi cabeza. Si son pacientes o no, me da igual. Pero es un poco, ¿no?, aprender a mirar y ahí crear un hábito. Lo primero que me pasa, que me viene a la cabeza, es cómo está el control intersegmentario. Pues esto es lo que ves ahí, más a mi derecha, tal vez a tu izquierda, aquí, abajo. El control intersegmentario. ¿Okay? Eso es lo primero que viene a mi cabeza. Entonces, si es un grupo del primer fenotipo, el fenotipo más rígido, lo que tenemos es un súper intento de los músculos de fijación distal, de músculos de movimiento, no de músculos estabilizadores. Hay un súper intento de músculos grandes, movilizadores, de los erectores espinales, por ejemplo, de intentar controlar este movimiento intraarticular. Debería ser controlado por pequeños movimientos de músculos estabilizadores y no son capaces de hacerlo. Esto es lo que pasa en el perfil hiperactividad, mientras que en el otro perfil lo que pasa es que no hay nadie intentando controlar nada. Esa es la primera cosa que pasa en mi cabeza.
¿Vale? Principalmente cuando hay movimientos que generan perturbación de tronco. Esto es lo que tú tienes que tener claro. Es necesario controlar el movimiento intersegmentario cuando hay necesidad de reequilibrarse. Entonces, yo tuve una paciente otro día que me dijo, Luis, es que cuando yo estoy nadando, yo contraigo al abdomen. Y yo le pregunté, ¿por qué contraes al abdomen cuando estás nadando? No, para proteger las lumbares. Pues eso no tiene ningún sentido que contraigas el abdomen cuando estás nadando, porque deberías aprender a flotar para poder nadar, no contraer el abdomen, porque estás generando una carga extra. Hay gente que contrae el abdomen todo el tiempo. Este control intersegmental debería ocurrir en perturbaciones de tronco, es decir, te desequilibras en plan dinámico, estos músculos deberían activarse. Entonces, es la primera cosa que pasa en mi cabeza. Estos movimientos que hemos comentado antes me ayudan a entender esto. Si es en un grupo hiperactividad, ya sé que estos músculos están intentando compensar este fallo. Si es en un grupo de poca actividad, un grupo más laxo, ya sé que no hay ni actividad en los músculos estabilizadores ni en los músculos movilizadores. Hay un problema ahí estructural de mantenimiento del sistema de soporte. Luego paso número 2. Obvio, no puedo quedarme en el control intersegmental. Yo tengo que saber cómo los diferentes segmentos, por ejemplo el segmento pélvico y el segmento torácico, cómo se organizan, se integran en la función, porque el futuro es funcional y el pasado ya era funcional, pero la gente sigue mirando a la estructura. Entonces, quiero saber cómo se integra el movimiento torácico, el movimiento lumbar, el movimiento pélvico. Por eso ves ahí en la imagen 2, cómo ocurre este control. Ahí es donde debería entrar el recto abdominal, ahí es donde debería entrar los extensores lumbares, porque son músculos de fijación distal, no son músculos de fijación proximal. Y en un tercer paso, tercer momento, que es esto que está aquí debajo, es cuando vamos a probar propriocepción, cuando vamos a probar equilibrio. Y ahí tiene sentido probar esto. Entonces, fíjate en lo siguiente. Si el fallo está aquí, en el control intersegmental, y le das ejercicios de equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Si el fallo está en el control intersegmental y le das pruebas de control de equilibrio, ¿qué es lo que suele pasar con el control del dolor? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Si el fallo está en el circuito local, yo le estoy pidiendo movimientos globales, proprioceptivos, fíjate, proprioceptivos que demandan perturbación de tronco. ¿Para qué me sirven los músculos locales? Para controlar el segmento intraarticular cuando hay perturbación de tronco. Si hay un fallo en los mecanismos de control segmentario, y la función de estos músculos es controlar el movimiento intersegmentario, yo le pido pruebas proprioceptivas o tareas proprioceptivas en desequilibrio sin que este sistema esté preservado. ¿Qué suele pasar con el dolor? Empeora el dolor. ¿Por qué empeora el dolor? Porque le estás solicitando un sistema que no está activado. Y ahí el problema de no razonarlo bien. ¿Por qué? Porque el problema intersegmentario tienes que resolver con palancas cortas, no con actividades proprioceptivas. Pero el ejercicio físico mejora el dolor. Ya sé que el ejercicio físico modula el dolor. El ejercicio físico modula el dolor. El ejercicio físico no elimina el dolor. Lo que elimina el dolor es que puedas identificar cuál es el sistema que está fallando, tal vez corrigiendo el sistema que está fallando, dándole la corrección necesaria, si aún es posible, que esto se convierta en una unidad más estable, donde no tengas que estar modulando al dolor todo el tiempo. Modular al dolor ya es, mira, ya se volcó el agua, ahora tienes que secarlo. ¿Sí? Entonces, ¿ves un fallo? Este es un fallo común, súper común. Es decir, yo no tengo control intersegmentario y le estoy pidiendo tareas
control de tronco, proprioceptivo, de perturbación de tronco. Pero si yo no tengo control de los músculos responsables para hacer esto, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que empeora el dolor, no hay un control eficiente. Plancha, por ejemplo, fatal, horroroso, le van a matar. No hay un control de esta zona. Entonces, lo que pasa en mi cabeza siempre es esto: estructura las 3 etapas de la construcción de tu razonamiento ahí. Cómo está el movimiento intersegmental, cómo está el movimiento entre diferentes circuitos, sistemas pélvico, toracolumbar, en este caso que estamos hablando, y luego la integración proprioceptiva. Bien, Luis, y si es un problema de integración proprioceptiva, no tienes que estar trabajando la parte segmental. No tienes que trabajar en la parte bipodal, tienes que dar dinámica al movimiento. Dinámica al movimiento es diferentes ejes de movimiento, diferentes direcciones, diferentes planes de movimiento, porque cuanto más estructurado el cuerpo, cuando el problema es proprioceptivo, el cuerpo se comporta como un bloque. ¡Blum! No quiere disociar cinturas por nada en la vida, no quiere generar cizallamiento por nada en la vida, quiere ponerse aquí estructurado. 90% de todos los movimientos que hacemos a lo largo del día es en el plan sagital, es decir, tenemos que incorporar movimientos en el plan coronal y luego en el plan transversal para poder lateroflexionar, para poder rotar, porque cuando somos capaces de desplazarnos en diferentes direcciones, somos más capaces de desplazar cargas en diferentes elementos de estructuras. Entonces, cuando estructuras más o menos este razonamiento, que no es algo de otro mundo, es un tema de entrenamiento, cuando estructuras más o menos este razonamiento clínico y estas 3 etapas que acabamos de decir te vienen a la cabeza y las sumas con lo que hemos dicho antes, el assessment funcional del sistema motor lumbar empieza a ser algo más fácil, empieza a ser algo más intuitivo. Y ahí empiezas a organizar mejor las ideas de por dónde arranco y por qué, más importante, por qué no arranco con eso. ¿Por qué arranco con eso y no arranco con esto? ¿Por qué yo voy a manipular un segmento que ya es hipermóvil? No, yo voy a buscar la hipomovilidad para manipularla. Pero mira, la hipomovilidad es reactiva a un segmento hipermóvil. Entonces, si la hipomovilidad es reactiva a un segmento hipermóvil y no a la inversa, si la hipermovilidad es reactiva a un segmento si la hipomovilidad es reactiva a un segmento hipermóvil, por ejemplo, en el fenotipo 2 que hemos comentado, en el LUS, en el patrón de debilidad, en el laxo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darle estructura. Devolverle capacidad de moverse, devolver estructura muscular, que va totalmente a la inversa del primero. ¿Qué tiene la estructura? Lo que no sabes es utilizarla bien. Entonces, el control proprioceptivo para uno, el control proprioceptivo para otro, aquí en este contexto, valdrían de formas totalmente diferentes. ¿Okay? Entonces, cuando nos enamoramos de una conducción clínica estandarizada, ¿cuál es el problema? Es que nos enamoramos de la solución sin conocer el problema. Y ahí, cuando no conocemos el problema, ¿qué es lo que pasa? Algunos pacientes no encajan en este modelo. ¿Y qué les obligamos a hacer? O te encajas, o tienes que buscar otro lugar para tratar. Es esto. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿y cómo arrancas el tratamiento? No tengo ni idea de cómo arranco el tratamiento. Yo te puedo decir cómo arranco la valoración. La valoración yo lo hago así, 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 así. El tratamiento depende de lo que me venga la valoración. Porque si yo ya tengo preestablecido en la cabeza cómo arranco el tratamiento, ya tengo preestablecido en mi cabeza cuál es el problema, cuál es el diagnóstico. ¿Cómo sabes si la hipomovilidad es reactiva? Si es el primer perfil, Philip, si es el segundo perfil, la hipomovilidad es reactiva, porque todo el segmento es hipermóvil y van a haber segmentos que naturalmente serán hipomóviles. Trabajar los segmentos hipomóviles en este contexto no nos valdrá para nada. Shirley Charman tiene no sé si ha tenido la oportunidad de leerla, tiene un concepto que me gusta, siempre me ha gustado, que ella habla del aumento de flexibilidad relativa. Así. Y ella habla del directional pattern. Es un patrón de fallo unidireccional. Tiene un término para esto. Es un patrón de fallo unidireccional. ¿Qué dice ella? En una estructura rígida,
el cuerpo tendrá que encontrar caminos para poder ahorrar energía. Y en este camino donde va a ahorrar energía, lo que va a hacer es aumentar la flexibilidad o el movimiento de un determinado segmento articular para poder hacerlo. ¿Okay? Y ella comenta lo siguiente, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que en general la hipomovilidad no supone un problema. La hipomovilidad en general es protectora. ¿Por qué en general es protectora? Porque mientras vayamos avanzando en la edad, lo que suele pasar es que el centro de gravedad baja, la base se ancha, tenemos la base más ancha y tenemos menos disociaciones y cinturas. ¿Esto para qué? Para tener menos desequilibrios y al tener menos desequilibrios caernos menos. Pero la hipomovilidad en general es más protectora, es más fácil de solventar, pues si puedo mover un sistema, lo que tienes que hacer es darle movimiento. No darle movilidad, pero darle movimiento para que vuelva a recuperar su movilidad. Pero la hipermovilidad no. La hipermovilidad en general es un problema. ¿Por qué? Porque la hipermovilidad en general es donde vamos a hacer la carga constante de nuestro eje de movimiento. Entonces lo que vemos en el gimnasio, por ejemplo, cuando la gente está haciendo las pasadas, lleva las pesas aquí. Si tengo un fallo del patrón de movimiento, vas a ver, toco la pierna derecha adelante, me voy a levantar, hago esto, pum, y me levanto. Okay. Y luego cuando voy al lado izquierdo, hago esto otra vez y me levanto. Pum. El fallo de movimiento siempre va en la misma dirección. Entonces ella defiende la idea de que la hipomovilidad en general no es el problema en general es la hipermovilidad. Yo en este contexto estoy de acuerdo con ella. Deberíamos ocuparnos menos de las hipomovilidades y darle más control al sistema. Cuando el sistema se controla mejor, la lata se cierra. Y cuando la lata se cierra, las presiones internas están equilibradas. Si están equilibradas, en general el sistema funciona mejor. Son conceptos, es conceptual. Entonces, la osteopatía, por ejemplo, trabaja a la inversa. El problema es la hipomovilidad y no la hipermovilidad. Pero la hipermovilidad y hipomovilidad son reactivas al tema control motor. Quien determina el movimiento vertebral, al final, es el control neuromuscular. Si hay algo que se está moviendo demasiado, es porque el sistema encuentra ahí una ruta de escapada o hay un fallo en el circuito muscular. ¿Vale? Entonces, yo lo tengo, sí lo tengo más fácil aquí, se puede ver. Movement Impairment Syndromes, de Shirley Chan. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de control neuromuscular, estas imágenes que yo les enseñé antes son del libro de... ¿Tiene tiempo el libro? Son de este libro, de Paul Hodges, que fue uno de los autores que han propuesto el tema estabilidad lumbar con multífidos y transverso abdominal. Por mucho tiempo fue el principal tratamiento que gobernó la rehabilitación de pacientes con dolor crónico de columna. Luego se entendió que habían pacientes que tenían problemas de control de multífidos y transverso y no tenían dolor. Entonces no se puede vincular esto al dolor. Pero sí que hay subgrupos de dolor lumbar que tienen problemas de movimiento. Y esto está identificado, ya está documentado. Entonces en estos subgrupos, cuando hay problemas de control de movimiento, cuando caemos ahí en este subgrupo de pacientes muy laxos, uno de los recursos que tenemos es utilizar este razonamiento, no estas técnicas, pero este razonamiento para poder volver a devolver la función de los pacientes. ¿Okay? Bien, y podemos sumar a esto hay algunas otras cosas. Hay un dibujo muy bonito, me gusta bastante. No podemos hablar de él hoy porque nos tardaría 6 meses, creo, para hablar de todo. Pero yo les enseño aquí. Que también nos orienta a lo siguiente. Además de todo esto, de estar mirando, intentar identificar el fenotipo, además de intentar identificar los fallos de control de movimiento, de sistemas y todo esto, no podemos olvidarnos de que tenemos que considerar otras cosas. Por ejemplo, cómo está la estructura muscular. Personas que no tienen una estructura muscular mínima para aguantar la carga axial.
Si hay pérdida de fuerza muscular, es obvio que el control neuromuscular estará perjudicado. El control y fuerza no es lo mismo, pero si no hay fuerza suficiente para antagonizar la gravedad, es obvio que no va a haber estabilidad articular. ¿Vale? Más cosas. Hay gatillos, drives, ¿no? O drivers mentales, algunos físicos, otros que son retroalimentadores del dolor. Por ejemplo, les enseño el dibujo aquí. Si queréis, les envío también al grupo de WhatsApp. Entonces tenemos aquí drivers de disfunción, ¿okay? Drivers contextuales, entonces actitudes del jefe, actitudes de la familia o de los profesionales sanitarios, entramos aquí. No tener acceso a mejores servicios sanitarios, expectativas bajas, insatisfacción con el trabajo, altos niveles de estrés en el trabajo, percepción de que el trabajo es demasiado duro, altas cargas ocupacionales, son drivers mentales o ambientales de disfunción. Tenemos drivers nociceptivos, por ejemplo, cuando hablamos de pérdida de condición neuromuscular o pérdida de condición física, incluso cardio, pérdida de soporte estructural, como vemos aquí, ¿okay? Pérdida de control de movimiento, cuando hay modificaciones de la movilidad que estén asociadas al dolor, cuando hay dificultad de modulación de síntomas, drivers del sistema nervioso, hiperalgesia, alodinia, sensibilización central. Aquí ya estamos hablando de dolor, que no hemos hablado hoy. Luego, las características del dolor, si es radicular, si hay signos de radiculopatía o de mielopatía. Comorbilidades que van a empeorar todo esto. Una de ellas que decimos siempre, el sueño es prioridad 1, está aquí. Problemas, disturbios del sueño, problemas de salud mental, ¿okay? Problemas musculoesqueléticos concomitantes, drivers cognitivos como la evitación, el miedo, el tema afectivo, el tema humor, expectativas, creencias en la parte cognitiva, la percepción de enfermedad, la autoeficacia, la confrontación del dolor. Todo esto aquí es parte de la valoración funcional de nuestro paciente, o debería ser ahí en la primera consulta, elementos que tú tienes que considerar para modular el dolor. No hemos hablado ni de un 10% de lo que está ahí, hemos hablado de la parte ahí de control de movimiento, hoy un poco más respecto a las lumbares. Por esto, y que 90% es no específico, y al ser no específico, no es posible identificar un lugar, sino un sistema que nos interesa. Una otra cosa que podríamos hablar, yo he puesto aquí varias fotos, no voy a pasar por todas porque no nos da tiempo. Ruby ya me dijo que tenemos que comer. No me dio tiempo. Bueno, esta foto, podríamos hacer un directo solamente hablando de esta foto. Es otro elemento que de inmediato me viene a la cabeza cuando tengo que pensar en trastornos crónicos, no solamente de dolor, pero ¿cómo se organiza, ¿no?, el sistema de protección? Hay elementos de control neurales, por ejemplo, que veis ahí, subsistema neural. Hay elementos activos. En los elementos activos, en este contexto que estamos hablando, estaríamos hablando del sistema de control, estaríamos hablando, por ejemplo, de la integración del movimiento, el sistema proprioceptivo, todo esto. Control segmentario, el control durante el movimiento. El subsistema activo, estaríamos hablando de músculos estabilizadores y músculos que son mejores para movimiento, se dividiría en dos. Y el subsistema pasivo, ahí estaríamos hablando de vértebras, discos, ligamentos, etc. Esto me viene a la cabeza todo el tiempo junto con el modelo anterior que yo les comenté. ¿Okay? Es un modelo de valoración, no es un modelo de terapia. Esta imagen también es preciosa, control intersegmentario, el control entre diferentes sistemas. Bueno, pero no nos dio tiempo de ver todo esto. Pero un otro elemento que sí me gustaría poner es, además del tema movimiento, además del tema motor, que podemos profundizar en algún otro momento, si queréis, si veis interesante, hay un otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? El tema de la modulación del dolor.
La modulación del dolor es un tema independiente de todo esto. Esto tiene que estar clarísimo. La modulación del dolor es un tema totalmente diferente de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de control neuromuscular, sistemas de protección articular y cómo hacer un buen assessment del paciente que viene con un dolor lumbar crónico, ¿okay? De la funcionalidad. Elige los 3 movimientos, mira el fenotipo, mira estas características de la acción del glúteo. Esto es una cosa. Otra cosa totalmente distinta es la modulación del dolor. ¿Por qué es totalmente distinta, Luis? Porque hay personas que no tienen ninguna modificación del comportamiento motor, no tienen ninguna modificación estructural y que les duele. Y hay personas como yo que tienen modificación del comportamiento motor, que tienen modificación del comportamiento estructural y no les duele. Entonces no es una relación de causa y efecto. El tema es cuando hay problemas hay que entender dónde está el problema. Si el problema está relacionado a la modificación del comportamiento de los sistemas periféricos, es ahí que tenemos que intervenir. Pero hay una otra condición, donde el problema no esté relacionado a la estabilidad periférica, al sistema de protección articular, a la organización entre sistemas. Hay un otro elemento que es la capacidad del sistema de modular el dolor en sí mismo. Eso es una función central. Y cuando hablamos de la capacidad del sistema de modular el dolor en sí mismo, estamos hablando de la capacidad del sistema de activar su farmacia interna. Su farmacia interna es el sistema modulador descendente. Entonces tenemos un sistema que inhibe el dolor, que es el sistema modulador descendente, que puede o no estar relacionado a todo lo que hemos visto antes. El dolor es otra cosa, ¿vale? Y en este contexto, no lo vamos a hablar hoy, en este contexto, esto es importante. Cuando hablamos de inhibición descendente, o sistema inhibitorio descendente, estamos hablando de regulaciones centrales, elementos centrales que influyen para una mejor respuesta analgésica o no, o una respuesta analgésica insuficiente, ineficiente. Okay. Y ahí en este contexto sí nos interesa hablar del sistema nervioso autónomo, que no lo vamos a hacer hoy, porque en estos pacientes que sufren con trastornos inhibitorios descendentes, es decir, el sistema inhibitorio descendente no funciona bien, en estos pacientes el vago está modificado. Y el vago está modificado, el sistema parasimpático en este contexto está modificado para menos. Entonces, como veis aquí en los gráficos, este primer gráfico aquí es el gráfico del tono vagal, para los que ya sois nuestros alumnos, los que tenemos aquí en la RAMSSD, el tono vagal. Y lo que vemos aquí es que el tono vagal en estos pacientes que sufren con dolor crónico, o con inhibición del sistema descendente, tiene un sistema inhibitorio descendente menos eficiente. El sistema vagal, el sistema parasimpático también se activa menos, como ves aquí, es la columna negra, y también se puede ver reflejado eso aquí en este otro lado cuando miramos la SDNN, que es otra métrica, que aquí ya es el equilibrio simpato-vagal, ¿vale? Pero esto ya es tema para otro directo de otro día, porque esto aquí ya son elementos centrales que van a ayudar en la modulación del dolor periférico. ¿Okay? Luis, ¿cómo puedo probar esto? ¿Cómo puedo probar este tema del sistema modulador descendente? Pues no es difícil. Si tienes un algómetro de presión, por ejemplo, sería tener una cinta, una bici, algún aparato para que el paciente pueda hacer actividad física, ejercicio. Entonces, lo que haces es con un algómetro de presión, por ejemplo, le miras el umbral de dolor a la presión o la tolerancia de la presión que el paciente tiene cuando le aprietas un poco más en una determinada zona con un algómetro de presión, le mides antes, le pones para hacer una prueba en una cinta, en una bicicleta, en alguna cosa para hacer actividad física, un isoinercial, cualquier cosa, le dejas ahí unos 15 minutos para que se active el sistema muscular. En este contexto el ejercicio es el estresor, y después de hacer el ejercicio lo que deberíamos esperar es que cuando vuelvas a medir los mismos puntos que haya aumentado la tolerancia a la presión, es decir, el umbral ahora es un umbral más eficiente, no se activa tan pronto.
Esto que nos señala que hay un sistema descendente más o menos que funciona bien. Cuando hacemos esta prueba y volvemos a medir y vemos que no subió la tolerancia a la presión, empezamos a sospechar de que el problema ya no es local, sino que el problema es modulador descendente, sistema inhibidor descendente. Ahí en este contexto tenemos ahí un sistema autónomo que nos interesaría más, porque ya estamos saliendo del sistema local y estamos entrando en el sistema central. ¿Okay? Entonces hay los problemas, por ejemplo, de sensibilización central, los problemas de sensibilización periférica, los problemas moduladores descendentes, que tienen que ver más con la actividad vagal y menos con la actividad local. Y es ahí el razonamiento clínico que marca la diferencia cuando vas a abordar tus pacientes con dolor crónico, en este contexto que estamos hablando, dolor crónico lumbar, pero esto que estamos hablando es tema ya para otro momento, o otro directo, o para el tema para el congreso, donde vamos a trabajar estos temas en mi charla, ¿vale? Déjame ver aquí si hay preguntas. Jacopo dijo, para profundizar la diferencia entre el dolor generado por un del control motor y uno sistémico, vamos con Chile Charman. Un Chile Charman no, vas con el sistema de bandejas, el sistema de banderas, Jacopo. ¿Vale? Vas con el sistema de banderas. Déjame apuntar aquí lo que les prometí, el tema de las banderas. La foto esta, bueno, la foto y el artículo. Aquí más, ¿qué más les prometí? ¿Qué más les prometí? ¿Qué se había prometido? El paper de los movimientos. Para valorar esto aquí, con los 6 movimientos. Esto les había prometido. Vamos más con las banderas, para saber si es más sistémico. Para saber si es más visceral, vamos con el comportamiento visceral en este contexto. Saber cómo funciona el intestino, saber cómo está funcionando el páncreas, saber cómo está funcionando el estómago, saber cómo está funcionando el bazo, saber cómo está funcionando el sistema pélvico, en mujeres principalmente el tema menstrual. Todo esto nos interesa. Literatura sobre el sistema de flex y framework lumbar en el grupo porfa, fenómeno. Lo voy a poner máquina. El nombre de la autora, les había prometido, Chile Charman. Bueno, voy a escribir aquí en el chat. Charman. O es Sarman, nunca me acuerdo. Bueno, yo voy a escribir aquí. Es algo semejante, si no es exactamente esto. Es algo semejante. Shirley Sarman. ¿Crees? Yo también. Por esto seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. El nombre de la autora está ahí, ¿vale? Nunca es un problema, ¿crees? Que sepamos poco o que percibamos que sabemos poco. El problema es cuando entendemos que sabemos demasiado. Ahí sí tenemos problemas. Cuando entendemos que sepamos poco, aunque no sea verdad, nuestra búsqueda es por saber más. Y esto es fantástico. Esa es la actitud del águila que decimos, ¿no? Sarman, gracias, Philip. Esta H, nunca sé dónde la pongo. Bien, a ver si tengo más preguntas aquí. Si queréis preguntar algo, este es el momento. Luego nos vamos a la cena. Pum, pum. ¿A alguien más le corte el vivo? Espero que no. Va grabada la clase. ¿Qué ejercicio se podría mandar para dolor en la zona T12, L1, L2? Haz el framework que hemos dicho, Dana. Y ahí te va a ayudar. Primero tienes que sacar el fenotipo. Las pruebas funcionales que hemos comentado. ¿Okay? Una mujer de 74 años, síntoma cerrar cadera. ¿Por qué pasa esto? Y pérdida en pierna derecha. No sé si entendí bien, pero pérdida en pierna derecha es en general compresión neural. Ahí hay que mirar. Un ejemplo de este gatillo, ¿cómo sería en pacientes con sacroileitis, con dolor crónico, estando en pie, sentado y en pruebas de movimiento? Aquí creo que perdí el contexto. Pero si hay una condición sistémica, la condición sistémica en sí misma ya es el gatillo, ¿vale? Ya puede ser el gatillo.
Si el patrón es diferente por un accidente y se cambió todo su equilibrio y no puede regresar a su origen, ¿está la oportunidad de cambiarlo? Siempre está la oportunidad de cambiarlo. El sistema es entrenable. Así como la mente y el corazón, el sistema es entrenable. ¿Okay? Depende de práctica, depende de rutina, depende de repetición, pero el sistema es entrenable. Perfecto, Jacopo, este mismo. Qué bonito seguir aprendiendo después de 39 años en servicio de fisioterapia. Qué grande, Carmen. Fantástico. Chris dijo, yo sigo mucho el método de Messier. Está bien. A mí no me gusta mucho seguir métodos, Chris. Todo el método tiene su limitación. Una persona con dolor de artrosis es un problema estructural. Es decir, no es porque tenga artrosis que vas a tener dolor. Puedes tener artrosis y no tener dolor. Ahí hay que identificar si el dolor viene por la artrosis o si es por la pérdida de estructura muscular, pérdida de equilibrio muscular, pérdida de función mecánica, de organización, de integración del movimiento. O a lo mejor es una pérdida de modulación descendente. Entonces no es porque hay artrosis que una persona tenga que sufrir con dolor. ¿Okay? ¿Hay una manera de diagnosticar de la hernia falsa de la hernia lumbar? Yo no conozco ninguna hernia que sea falsa. Pero si hay hernia es porque es verdadera. Si es este el problema que está generando el dolor, esto es otra cosa. Pero si hay hernia, eso es verdad. El tema es, después de los 20 años de edad, el disco intervertebral empieza a degenerarse. ¿Okay? Es bastante raro que una persona llegue a los 30 años de edad y no tenga protrusiones, no tenga a lo mejor hernia o algo que vaya de camino, degeneración discal, algo que vaya de camino, prolapsos, que vaya de camino a una herniación. A los 40 años seguramente todos tenemos ya hernias de disco. No tiene por qué ser la hernia de disco lo que duele. Si la hernia es algo común entre todos, el problema tiene que ser otro. Porque si la hernia tenemos todos, el problema tiene que ser otro. Cuando es la hernia es muy claro porque es un problema neuropático y es muy fácil de identificar. Tiene características muy marcadas, ¿no? Y con estas características muy marcadas, ya sabes, un problema neuropático, voy a abordar esto para empezar a entender por qué está bien esta compresión, si es por una extrusión del disco, si es por un problema de compresión radicular en las carriles articulares, si es por hiperpresión, si es porque no hay un sistema muscular que aguante, por ejemplo, los astronautas cuando vuelven del espacio, no hay un sistema muscular que aguante la fuerza de la gravedad contra el sistema mioarticular. Entonces ahí vas a empezar a intentar entender por qué se está generando esto, si es el nervio que se está dañando y cómo se puede intentar corregir la ruta o modular el dolor, si no es más posible corregir la ruta. Salió hace unos días un artículo hablando de esto para terminar, que hablaba de una posición de alivio para el disco intervertebral. Rarísima la posición, fantástica, pero rarísima. Dudo mucho que yo pudiera adivinarla en otro contexto y parece que es un artículo bastante bueno. Mañana, hoy no, pero mañana les voy a subir a las historias esta posición. Y se midió ahí la presión en el disco y todo eso. Déjame poner aquí para que yo me recuerde, si no me pierdo. Posición de descompresión discal. Voy a poner aquí para las historias mañana. Okay, mañana les pongo las historias. Salió hace poco, bastante poco, ¿vale? Quiero empezar a mirar a cebra. Fantástico, Chris. Es un camino que empieza y ya no termina jamás. Ahí es la mirada del águila. Pum, pum, pum. El estimular la producción de líquido sinovial y su difusión sobre la articulación por medio de ejercicios puede cambiar la sensibilidad del dolor en las articulaciones de la columna. Puede, para más y para menos. Okay. No sabemos si somos capaces de producir más líquido sinovial con ejercicios. Y si esto es lo que va a generar el cambio,
en la sensibilidad del dolor. ¿Okay? Pero porque el ejercicio en sí mismo ya puede ser el elemento modulador que va a generar la disminución de la sensibilidad del dolor. Puede haber más líquido sinovial y puede haber el mismo dolor, puede haber menos líquido sinovial y puede haber menos dolor. Entonces, este tema, aunque intentemos buscar siempre una causa, es multifactorial. Pues el abordaje de pacientes crónicos es multimodal. Por eso yo no me agarro a ninguna terapia. Si el tratamiento es multimodal, no puedes agarrarte a una terapia, ¿vale? Pero si se está implicado ejercicio, en general suele funcionar bastante bien. La pérdida de colágeno también puede generar con la discopatía lumbar. Esto ya no sé decirte. Hola Lili, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fantástico. Muy bien, tengo aquí pendiente entonces, envío al grupo de WhatsApp, que no está en el grupo de WhatsApp, y quiera participar. Es nuestro grupo de los directos, donde envío los documentos que vemos aquí, o las fotos, imágenes, cualquier cosa. Escribe aquí al grupo y ahí puedes participar. Es un grupo de WhatsApp, es cerrado. Solamente nosotros enviamos mensajes ahí, ¿vale? Otra cosa, para los que tengan esta mirada un poco diferente, busquen este ajuste en el razonamiento clínico. Para los que, como nosotros, creen que hay más cosas que podemos hacer, hay más herramientas que podríamos estar utilizando mejor. Para los que creen que no todo está en la estructura y que podemos ofrecer algo mejor, les invito a que vengáis al Congreso de Zaragoza, ahora en julio. Escribe aquí Congreso, te enviamos el enlace para que puedas mirar toda la programación. Vamos a hablar de bruxismo, vamos a hablar de dolor crónico, vamos a hablar de terapias antiinflamatorias, vamos a hablar de mitocondrias, longevidad, salud pélvica, vamos a hablar de odontología, vamos a hablar de varios elementos que son importantes cuando hablamos de tratamiento multimodal para nuestros pacientes. Te invito a echarle un ojo, a estar ahí con nosotros. Será el mayor encuentro de profesionales de la salud, hablando de casos clínicos aplicados, herramientas clínicas aplicadas, no solamente cosas de laboratorio. Las cosas de laboratorio son importantes, pero una de las cosas que tenemos que saber es que las pruebas de laboratorio tienen que valernos para aplicar en la clínica, porque al fin y al cabo la responsabilidad de resolver estas cosas es nuestra, ¿verdad? Pero ¿ves? Fantástico, bienvenida o bienvenido, ¿verdad? Vamos a disfrutar muchísimo de este congreso. Está hecho para eso. Para mi caso, ¿está bien que haga o practique yoga? Pues no tengo idea, Nelly. Busca una persona que pueda valorarte, pero que pueda hacerlo bien. Y esta persona te podrá orientar mejor, ¿vale? Hola, yo después de una operación de útero para sacar unos pólipos comencé con este problema de columna. Es bastante frecuente, André. Igual, lo que necesitamos es una persona que sepa valorarte bien, ¿okay? Y que sepa integrar estos conceptos que hemos hablado aquí. Fantástico, pues nos vemos en la semana que viene con algún otro tema, o a lo mejor seguimos profundizando Voy a pedirle a Isabel que pase una encuesta ahí en el grupo VIP y vemos qué es lo que nos sale. Podemos hacerla en las historias también. Un directo larguísimo hoy, 1 hora, 40 minutos. Madre mía, qué capacidad de hablar. Podría hablar más, podría seguir hablando. No he hablado de T1, T2, T3, que ya les había prometido, que no tiene nada que ver con el SMA. Pero bien, fantástico. Nos queda algo para la semana que viene, ¿vale? Pregunto para participar del congreso. ¿Podría hacer? Sandra, envíanos un mensaje envíanos un mensaje que nuestro soporte te contesta lo más pronto posible, ¿vale? Si le envías ahora, probablemente ya te responde en 5 o 10 minutos. Te contesta, ¿vale, Sandra? Será un gusto contar contigo. Muy bien, les dejo un abrazo a todos. El congreso tiene modalidad presencial y online, ¿vale? Pero el presencial es
un poco más, tiene un poco más de elementos que el online, obviamente, ¿no? Entonces yo les invito a todos que estéis en el presencial. Hay gente que viene de Argentina, de Colombia, de México, de Chile, de toda España. Entonces les invito que estéis ahí en nuestro presencial, pero hay las dos modalidades. Nos vemos pronto, un abrazo a todos, un abrazo a todas, a seguir volando por la mirada del águila. Cuidaros mucho, nos vemos pronto, y una buena cena para todos los que van a cenar. Cuidaros mucho. Chao, chao a todos.